¿Cómo está, economista Ronquillo? Buenos días, a través de Radio Sucre, Play 95.3, Sistema 2, y para todo el mundo a través de todas las redes sociales. Buenos días, economista. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por el espacio para poder conversar acerca de este tema tan importante de la desnutrición crónica infantil. El plan Toda una Vida. ¿Cómo se ha iniciado su gestión, mi querido economista? Bueno, realmente lo que nosotros hemos recibido en la Secretaría es el encargo del señor Presidente de la República de transformar la actual Secretaría, que se llama Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, en lo que se va a convertir en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, y que en las próximas semanas va a haber un decreto ya que formalice este cambio de nombre y cambio de enfoque. Mientras tanto, hasta que eso suceda, el propósito que tenemos, el encargo que hemos recibido, es transferir las competencias del programa del Plan Toda una Vida hacia los ministerios del sector social. Por ejemplo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, también hacia el MIDUI. La idea es que los programas sociales del gobierno, los programas sociales que ya existían y que vienen trabajándose desde el gobierno anterior se mantengan y haya una continuidad en el servicio al ciudadano. De esa manera, una vez que hayamos transferido las competencias a los ministerios, la Secretaría se va a enfocar en un solo objetivo, que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. La lucha contra la desnutrición. ¿Cómo basan esta lucha? Bueno, primero hay que entender que el fenómeno de la desnutrición crónica infantil es un fenómeno multicausal, es decir, no solo se refiere a falta de alimentos, también se refiere a el acceso al agua y al saneamiento seguros, el acceso a las vacunas pediátricas, la atención, el acceso a la atención por parte de médicos hacia las mujeres gestantes y hacia los niños recién nacidos. También tiene que ver con la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses combinada con una nutrición adecuada. De esa manera lo que vemos es que para poder realmente erradicar este flagelo de la desnutrición crónica infantil hay que atacar desde varios frentes y se requiere la participación de distintos actores. Dentro del gobierno, los ministerios del sector social. Fuera del gobierno tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados, que son autónomos, tal como dice su nombre, del gobierno central, que también deben intervenir y que deben formar parte de este proceso porque son los encargados de proveer el servicio de agua y de saneamiento en sus localidades. Así también vamos a necesitar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para poder llegar con información y con ayuda adecuada a los cantones y parroquias a nivel nacional. Esto es muy importante porque hemos encontrado, que lo que se ha encontrado, los expertos han encontrado tanto en Ecuador como en otros países, que la desnutrición muchas veces pasa por la falta de educación, la falta de una cultura adecuada de nutrición. No necesariamente se refiere solo a falta de alimentos. Pueden existir los alimentos, pero no existe la cultura de cómo alimentarse. Y es ahí donde vamos a trabajar fuertemente. Hay un componente fuerte de educomunicación para poder realmente llegar a nuestro objetivo de erradicar y de al menos al principio disminuir los índices de desnutrición crónica infantil, y hacia el final de este trabajo y de la implementación de este trabajo podamos acercarnos a la erradicación total de este flagelo. 8:16, con el economista Edwin Ronquillo, secretario técnico del Plan Toda una Vida. Hay un número que ya se tenga idea de cuántos niños están desnutridos y de qué edad a qué edad, economista Ronquillo. Claro, se han hecho
estudios en los años anteriores, hay estudios de 2014, hay estudios de 2018. En el 2014, la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años era del 24%. En el 2018 aumentó el índice, pasó al 27%. Y tenemos serias dudas que luego de la pandemia y de la crisis migratoria que estamos atravesando, esos índices hayan aumentado aún más todavía. Es decir, que actualmente podríamos estar hablando de que 3 de cada 10 niños en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil en el rango de menos de 2 años. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay 500.000 niños, medio millón de niños ecuatorianos que estarían sufriendo de este problema de la desnutrición crónica infantil. Son números muy serios, son números muy graves y nos comprometen a trabajar de manera urgente y pronta para poder llegar con soluciones hacia las localidades. Medio millón de niños, 8 y 18, 8 y 18. Y esto cada día sube, porque no tenemos idea de cuántos niños nacen en el Ecuador diariamente. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, el número de nacimientos está alrededor de 250.000 niños por año. Ese es un número que se mantiene más o menos en el tiempo. Y lo que nosotros vamos a realizar en los próximos meses es un censo nacional dedicado exclusivamente a entender cuál es la situación de la desnutrición en el país. Ese estudio va a ser nos va a permitir tener una línea base que determine desde dónde partimos, dónde estamos. Lo que no se mide no se puede controlar. Por eso necesitamos medir los índices de nutrición en las distintas localidades, saber dónde hay mayor problema, dónde debemos enfocar nuestro trabajo, cuáles son los cantones y parroquias prioritarios, donde hay una mayor cantidad, una mayor concentración de personas en situación de pobreza y extrema pobreza, para poder llegar con la ayuda a esos lugares que más lo necesitan. Pobreza y extrema pobreza. Ahí entra el Estado inmediatamente con productos para nutrir a los niños. Bueno, como habíamos conversado hace un momentito, la desnutrición no solo se refiere a falta de alimentos, pero efectivamente donde el problema que se identifique es falta de alimentos, donde haya hambre, efectivamente el presidente de la República le dio un mandato al Ministerio de Inclusión Económica y Social de que trabaje en un proyecto para llegar con alimentos en aquellos lugares donde hay hambre. Entonces, eso es parte de las acciones que como gobierno se van a emprender, y particularmente la Secretaría se va a enfocar en el rango de niños en los primeros 1000 días, desde la concepción hasta más o menos los 2 años de vida. Ese va a ser el enfoque de esta Secretaría para atacar ese espacio, ese tiempo, esa ventana de tiempo del niño, donde si nosotros no le solucionamos el problema de desnutrición, ese niño, cuando ya pasa esa edad, ya la mayoría de su desarrollo neuronal y la base de su desarrollo físico y emocional se realiza. Si es que no atacamos el problema en ese momento, luego ya es más difícil, y por más que como Estado gastemos muchos recursos, va a ser muy complicado poder revertir el daño que ya se ha ocasionado. Y es por eso que nos vamos a concentrar desde la Secretaría en los primeros 1000 días de vida. 8:21, es una gran verdad, pero 500.000 de estos momentos, a un año tenemos 750.000. ¿Cómo evitar que salgan embarazadas a veces muchas madres que no tienen economía o por alguna cuestión tienen a alguien por ahí? Se conoce, usted debe conocer en su área, economista Ronquillo, de madres que tienen 6, 8 hijos, 9 hijos y de diferentes padres. ¿Cómo evitar ese fenómeno que se presenta aquí en el Ecuador? Bueno, eso como usted bien lo dice, es un fenómeno de nuestra sociedad que debe atacarse, y dentro del gobierno hay varias instancias que están trabajando justamente en la prevención del embarazo adolescente, que es
lo más grave, digamos, la situación más grave, porque se trata de jóvenes que todavía no están listas para tener una vida productiva y que salen embarazadas. Entonces, por eso es muy importante trabajar desde ese momento. En esa área hay instituciones como, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos, está también trabajando el Ministerio de Inclusión Económica y Social, también está trabajando el Ministerio de Educación en este proceso de poder llegar con información a las jóvenes para que eviten embarazarse de manera prematura. Y asimismo, una vez que ya pasaron la adolescencia, ya son adultas, también la mejor forma de llegar es con educación y también con la prevención de la violencia contra las mujeres. Eso es algo que como Secretaría, son funciones que tiene actualmente la Secretaría, coordinar ese tipo de actividades, y van a ser transferidas a los ministerios para que ese trabajo en particular no se pierda, no se deje de realizar, y nosotros poder enfocarnos en este tema muy puntual que es de absoluta preocupación de la Presidencia de la República, que es el prevenir la desnutrición crónica infantil. El economista Edwin Ronquillo, secretario técnico del Plan Toda una Vida. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, economista Ronquillo. 823, economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, economista Ronquillo. Las soluciones plantean superar las dificultades coyunturales o estructurales, en definitiva, mi querido economista. Buen día. Bueno, nosotros partimos este trabajo desde una base, no estamos partiendo de cero. Esto es muy importante porque lo que queremos es que la lucha en contra de la desnutrición crónica infantil se convierta en una política de Estado y no en una política de un solo gobierno. Y es así que estamos tomando un trabajo realizado desde el gobierno anterior, desde la Vicepresidencia de la República, en coordinación con la Secretaría Técnica, donde prepararon una estrategia que se conoce como Ecuador Crece Sin Desnutrición, y que de hecho le va a dar el nombre a esta secretaría. Esa estrategia está plasmada en el decreto 1211 de diciembre del 2020, firmada por el presidente Lenín Moreno. De esa manera, tomamos un trabajo que ya se realizó y que fue un esfuerzo de muchas instituciones y de muchos expertos, y sobre esa base vamos a trabajar en un plan de acción. El plan de acción tiene el presidente de la República designó a un consejero presidencial, el señor Luis Enrique Coloma, quien va a ser el encargado de llevar adelante esta planificación, y le dio 60 días de plazo para presentarla. Y es así que a finales del mes de julio vamos a presentar este plan estratégico que nos va a dar el derrotero, nos va a indicar la hoja de ruta para poder tomar acciones urgentes, y tal como mencionaba hace un momento, poder en el muy corto plazo ya poder llevar soluciones a quienes más lo están necesitando y acortar esa brecha de desigualdad que actualmente se está formando. Usted decía hace un momento, economista Ronquillo, que este problema tiene múltiples causas, es multicausal. En su experiencia con estudios sociales, ¿cuáles considera las causas más importantes generadoras del problema que se está viviendo en este sentido? Las causas son, obviamente, primero la falta de alimentos, pero más importante es la falta de educación acerca de cómo nutrirse. Por ejemplo, cuando la madre sabe que está embarazada, debe desde ese momento tener una nutrición adecuada. Cuando ya el niño nace, hay que asegurarse que ese niño tiene atención médica continua, que tiene acceso a vacunas pediátricas, esa es otra arista. El tema ambiental, lo que les mencionaba hace un momento, el acceso al agua y al saneamiento seguros. El tema de la lactancia materna hasta los 6 meses, y luego de los 6 meses, combinada la lactancia con una nutrición balanceada de acuerdo a la edad. Esos son varios aspectos que inciden
en el tema de la desnutrición. La violencia hacia las niñas y niños también incide en el tema de la desnutrición. De esa manera son varios frentes que tenemos que atacar y es importantísimo que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados se involucren en esta tarea porque son ellos los responsables de la provisión del agua y del saneamiento en sus localidades. Sin duda. ¿La relación económica? Bueno, el tema de la situación de pobreza es obviamente un factor clarísimo en la desnutrición, pero los estudios demuestran que incluso en el quintil más alto de riqueza en el país, es decir, el 20% más rico del país también tiene índices de desnutrición. Hay un 14% de desnutrición crónica infantil en el quintil más rico del Ecuador. ¿Y eso qué nos demuestra? Que no es necesariamente la falta de acceso a alimentos o la falta de dinero para poder comprar alimentos la causa de la desnutrición. Es sobre todo la falta de cultura de nutrición. No sabemos alimentarnos, no sabemos alimentar a nuestros hijos. Tal vez estamos gastando nuestro dinero en comprar comida chatarra, snacks, bebidas gaseosas, que de ninguna manera alimentan y nutren al niño. Quizás le llenan el estómago, pero no le están dando una debida nutrición las madres. Entonces, eso lo que nos indica es que uno de los puntales fundamentales es llegar con información a las comunidades, culturizar, cambiar nuestra cultura nutricional, educar, dar la información adecuada tanto a las madres como a los padres para que todos estén involucrados en el hogar y no vaya a pasar de repente de que una madre se preocupa, comienza a preocuparse por la nutrición y de repente el padre dice, no me gusta lo que me estás dando muy poquito. Cosas así pueden suceder, por eso es que es importante que los medios de comunicación nos ayuden a llegar con información adecuada hacia las familias para que este problema, que es multicausal, lo podamos atacar como sociedad y no solo de manera aislada o solo el Estado trabajando en solitario. Como dijo Cristiano Ronaldo, niños, no colas, agua. Gracias, economista Ronquillo, de mi parte, muy amable, muy gentil. Licenciado. Ampliamente ha informado mi querido economista, es un plan que necesita el país hace rato. Y como usted bien lo dice, que sea un proyecto estatal, una ley de Estado, más no de un gobierno. Eso es importantísimo, sinceramente. Le agradecemos infinitamente nos haya atendido y en otro momento lo molestamos, economista Ronquillo. Más bien a ustedes el agradecimiento y al público que nos está escuchando y con muchísimo gusto cada vez que ustedes necesiten más información, aquí estamos para rendir cuentas. Muchas gracias al economista Edwin Ronquillo, secretario técnico Plan Toda una Vida.